¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad, para resolver la segunda parte de la actividad, argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de manera sostenible del área de ciencia y tecnología para el primero y segundo grado de educación secundaria. Recordemos que en la semana 8 desarrollamos la primera parte y ahora en la semana 9 culminaremos de desarrollar esta actividad. El propósito de aprendizaje sigue siendo desarrollar la competencia de explicar, así que mis estudiantes en los argumentos y en las respuestas de sus preguntas tienen que explicar usando los datos científicos encontrados en las lecturas. Los enfoques transversales, recuerden que son enfoque ambiental, que consiste en crecer la conciencia ambiental en cada uno de nosotros. Asimismo, la búsqueda de la excelencia de cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. El criterio de evaluación sigue siendo argumentar las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en la sostenibilidad del suelo a través de algunas técnicas aplicadas en la agricultura ecológica. Bien, mis queridos estudiantes, ya estamos en nuestra ficha de autoaprendizaje. Ahora continuamos entonces con la sesión de aprendizaje y nos pide que leamos el texto Proyecto en la agricultura peruana. Vayamos entonces para poder luego responder esta pregunta, ¿no? Bien, mis queridos estudiantes, ya estamos en la lectura Proyectos en la agricultura peruana. Veamos qué nos dice la lectura. Agricultores aumentan producción de tarwe en La Libertad. Y aquí encontramos que el 24 de febrero del año 2020 vemos que nos dice que medianos agricultores de cooperativas agrarias altoandinas de Chungay en la región de La Libertad incrementaron pues de 800 a 1567 kilogramos de producción de tarwe. El tarwe viene a ser un producto andino que sembraban los incas por su alto valor proteico. Es el alimento vegetal que tiene más cantidad de contenidos proteicos a nivel del mundo. Y nos dicen que ellos han aplicado técnicas de siembra donde han elegido óptimamente el terreno, preparación adecuada y análisis del suelo. Y además que han incorporado 20 sacos de hectáreas de guano de isla de forma manual, sin usar ninguna maquinaria. Qué interesante, ¿no? Permitiendo entonces la mejora de la calidad del producto en un 91%. Y además nos encontramos que ellos han logrado obtener el certificado de producción orgánica, es decir, el producto que obtienen se llama orgánico y por lo tanto cuesta más en el mercado internacional. Serían las partes más importantes de esta lectura. Entonces ahora vayamos a responder la pregunta que nos han planteado. A. En el proyecto Mejoramiento de técnicas productivas y certificación orgánica del tarwe chocho, se incrementó la producción del producto con la aplicación de la innovación tecnológica hasta un 91%. ¿Qué opinión tenemos de este proyecto? ¿Será sostenible? ¿Por qué? Vayamos a responder, mis queridos estudiantes. Un ejemplo de respuesta sería la siguiente. Siempre usando los datos científicos que se extraen de la lectura, o sea, las ideas principales de la lectura, si no, no estaríamos cumpliendo con el criterio de evaluación. Entonces podríamos responder de esta forma: el proyecto descrito sí demuestra sostenibilidad por las condiciones que paso a explicar. La lectura nos indica que el proyecto se desarrolló aplicando técnicas de siembra mediante la elección óptima del terreno, preparación y análisis del suelo, así como la incorporación de 20 sacos por hectárea de guano de isla de forma manual, es decir, sin usar maquinaria. Claramente nos demuestra que la técnica aplicada corresponde a la agricultura orgánica o agricultura ecológica, estudiada en la clase anterior. Por lo tanto, esta técnica protege la fertilidad del suelo, protege el ambiente y también protege la vida que se encuentra en ese lugar, ya que no se hace uso de maquinarias para su arado.
Tampoco se hace uso de abonos químicos, puesto que el guano de isla son excrementos de aves y es considerado abono natural. Asimismo, tampoco han usado insecticidas u otros compuestos hormonales. Además, han logrado certificar el tarwe que producen como un producto orgánico. Esto garantiza un pago justo y ganancias para darle sostenibilidad económica también al proyecto. Esto es un ejemplo de cómo deben responder. Entonces, ya ven, usando la información extraída de la lectura y también nuestros aprendizajes de las clases anteriores. Bien, ya hemos contestado a mis queridos estudiantes. Continuamos entonces con la clase. Y nos dice que debemos tomar en cuenta que la mosca de la fruta es un insecto cuya hembra, al depositar sus huevos, que se llama ovoposición, en la fruta deja pues orificios por donde ingresan hongos y bacterias que descomponen la fruta, malogrando pues la producción. Debemos contestar, nos dice, estas tres preguntas. ¿Qué problemática detectamos en el caso de los productores hortofrutícolas de la región de Cajamarca? ¿Por qué crees que es necesario capacitar a los agricultores con respecto a esta problemática? Asimismo nos preguntan, ¿qué método se está aplicando para enfrentar el problema? ¿Estás de acuerdo que el control químico en la erradicación de la mosca de la fruta debe ser empleado de manera responsable y solo en el caso de ser indispensable? ¿Por qué? Para ello entonces tenemos que ir a nuestra lectura. Aquí nos dan la lectura de las capacitaciones de SENASA, abarcan 11 provincias de Cajamarca. Entonces nos dice, como datos importantes podríamos subrayar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de SENASA, viene desarrollando jornadas de capacitación en control integrado de plagas. Nos dice pues que la charla técnica en el campo busca que el productor conozca la plaga y su ciclo biológico, así como los mecanismos de control en sus diferentes estadios. Nos dicen además tres métodos, que dan la charla de tres métodos. ¿Cuáles son? El control cultural, el otro es el control etológico y el tercer método sería el control químico. Y nos dice que los dos primeros métodos, ya sea el cultural y el etológico, sean una alternativa que reemplace al tercer método, que es el químico. Y por lo tanto también aquí podríamos sacar esta información, que es importante, que el control cultural consiste en el recojo y entierro de las frutas infestadas por la plaga y remanentes, y así como el rastrilleo del suelo, podas sanitarias, campo limpio y cosechas oportunas. Y el control etológico precisa la instalación de trampas caseras para la captura del insecto. Hecho la lectura, podríamos responder a las tres preguntas que nos han dado como reto. ¿Qué problemática detectamos en el caso de los productores hortifrutícolas de la región Cajamarca? ¿Por qué crees que es necesario capacitar a los agricultores con respecto a esta problemática? Aquí tenemos dos preguntas. Entonces tenemos que tratar de explicar respondiendo estas dos preguntas. Mis queridos estudiantes, recuerden que la competencia que se está evaluando es explicar y argumentar adecuadamente nuestra explicación. Entonces contestaremos esta pregunta más o menos así, que los pobladores detectaron pues la plaga de mosca de la fruta, ya que SENASA les está capacitando para el control de estas plagas. Entonces, ¿es necesario esta capacitación? Claro que sí, es necesario capacitar para poder controlar dichas plagas con técnicas que garanticen pues la agricultura orgánica o ecológica, y además se garantice la producción de frutas saludables que sustenten la economía de los pobladores o agricultores de la región de Cajamarca. Si no se capacita, pues se corre el riesgo de que crezca la plaga y perjudique toda la producción de frutas de toda la región. O, caso contrario, por desconocimiento, los pobladores, los agricultores, pueda que comiencen a usar insecticidas para matar esa plaga.
y con ello pues estarían perjudicando la producción de productos orgánicos. Y ya saben, si usamos insecticidas, los residuos quedan en el fruto y cuando lo analicen van a encontrarlo, por lo tanto ya no serían productos orgánicos y serían rechazados si están exportando al extranjero. Entonces esto perjudicaría económicamente a toda la población. La siguiente pregunta nos plantea: ¿qué método se está aplicando para enfrentar el problema? Entonces a esta pregunta podemos responder explicando siempre usando los datos de la lectura. Se vienen aplicando dos métodos. Uno es el método del control cultural, que consiste pues en el recoger y enterrar la fruta infestada, ¿no?, por la plaga. Y si está picado igual hay que enterrarlo. Así como debemos rastrillar el suelo, porque hemos visto, de acuerdo a la lectura, que las larvitas de estas moscas se introducen dentro de la tierra para poder realizar su metamorfosis. Entonces, por eso hay que rastrillar. Y además se debe realizar podas sanitarias, campo limpio y cosechas oportunas, entre otros. Entonces hay que cosechar oportunamente, no dejar que se madure mucho, ¿no? Y el segundo método que se está usando viene a ser el control etológico. ¿Qué consiste? Consiste en instalar trampas caseras para poder capturar estos insectos que son mosquitos letales que infectan pues nuestras frutas. Entonces así explicamos, si es posible ponerle un dibujito, ¿no?, para poder explicar mejor. La tercera pregunta del reto es la siguiente: ¿estás de acuerdo que el control químico en la erradicación de las moscas de la fruta debe ser empleado de manera responsable y solo en caso de ser indispensable? ¿Por qué? Para responder esto ya tenemos que hacer uso de todo lo que hemos aprendido hasta la fecha. Y podríamos responder de esta forma: claro que sí, porque la utilización de sustancias químicas alteran la ecología y toda la vida en ese lugar, afectando por lo tanto al suelo y su capacidad natural de fertilidad que tiene, ¿no? Además, afecta al fruto, ya que contamina con los residuos químicos y ya no se considera producto orgánico, perdiendo el valor en el mercado. De esta forma también las familias se afectarían económicamente, ¿no?, porque ya no podrían exportar sus productos. Esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, por ello no se debe usar insecticidas. Ya sería en caso extremo de que ya no podemos controlar solo en ello, ¿no?, pero ya estaríamos malogrando toda nuestra producción. Bien, respondido la pregunta, continuemos con la clase, mis queridos estudiantes. Nos dice que es momento de conocer a un amigo de Lambayeque. Aquí es una lectura. Dice: hola, soy Gustavo y te contaré el emprendimiento que iniciamos en mi casa el año pasado. Al inicio de la pandemia, mi familia y yo decidimos implementar un biohuerto para alimentarnos con vegetales frescos y nutritivos, y así evitar gastos y sobre todo evitar salir de casa. Abonamos nuestras plantas con compost que nosotros mismos preparamos con los residuos de la cocina. Al ver que producíamos más de lo que podíamos consumir, pusimos un letrero para venderlos. Nuestros vecinos, quienes valoran mucho los productos orgánicos por su beneficioso para la salud, nos compraban diariamente. Con el dinero ahorrado de las ventas decidimos comprar más semillas y herramientas para trabajar en nuestro biohuerto. Todos estamos muy contentos por la decisión de haber implementado un biohuerto casero. Ahora nos dice, al igual que Gustavo, ahora nos toca proponer una idea de emprendimiento junto a nuestra familia y explicar cómo se relaciona con el uso sostenible de los recursos como el suelo, la economía de nuestro hogar. Entonces, viene a ser otro reto que debemos responder. Entonces, más o menos, podríamos plantear ideas de emprendimiento, como por ejemplo, de producción de flores. Hay que sustentar la idea de emprendimiento. También ustedes podrían poner otras ideas, ¿no? Por ejemplo, podría ser producción de hortalizas en maceteros, en las azoteas, si es que están viviendo en las ciudades.
Veamos el ejemplo de idea de emprendimiento de producción de flores. ¿Por qué? Sustentamos más o menos de esta forma. La demanda de flores en los mercados va en aumento cada año, en especial en fechas como este mes del Día de la Madre. También el Día de los Enamorados en el mes de febrero. Visitas a los cementerios, visitas a las iglesias, etc. Además, podríamos exportar si crecemos en la producción. La producción de flores no demanda terrenos extensos, lo que hace pues viable para que sea una idea de emprendimiento familiar. Esta además se relaciona con la agricultura ecológica, puesto que tendríamos que producir en forma natural, usando el compost orgánico de los residuos de la casa y también los excrementos de los animales que criamos en casa, como los cuyes. La venta de estas flores puede ayudar pues en la economía familiar, incluso puede convertirse en un proyecto de exportación. Sería más o menos la forma como sustenten ustedes su idea de emprendimiento, ya les he dicho, argumentando, explicando, usando los datos científicos que se ha aprendido. Incluso podrían ustedes agregar, por ejemplo, como estas fotografías, donde aquí producen flores en pequeñas extensiones de terreno, ¿no? Aquí miren, producción en macetero de flores. Qué interesante, ¿no? Si están en la ciudad podrían plantear este tipo de proyectos, ¿no? Producir flores en macetas. Bien, mis queridos estudiantes, espero que les ayude a cumplir su reto toda esta explicación. Continuamos entonces con nuestra sesión de aprendizaje. Luego nos dice, tomamos en cuenta que la agricultura ecológica conserva la fertilidad de la tierra y respeta el ambiente de manera sostenible y equilibrada, produciendo alimentos de calidad libres de sustancias dañinas para la salud. Ese es el aprendizaje final que no debemos olvidar y debemos ponerla en práctica de aquí en adelante, mis queridos estudiantes. Finalmente, deben evaluar sus avances mediante la fichita de autoevaluación. Ya saben, si lograron cumplir el reto con facilidad, ponen si lograron. No hay ningún problema si se ponen en proceso, el profesor no les va a desaprobar, al contrario, lo que va a hacer es darles la retroalimentación. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, será hasta después de las vacaciones estudiantiles. Tienen una semana de vacaciones, es decir, la semana 10, vacaciones escolares.